Cámaras altas, estamos aquí para apoyar sus tradiciones, sin duda. Sin duda. Voy a ser rápida en el anuncio de apoyar el informe que ha presentado la Comisión de Justicia, tanto en las propuestas de allanamiento como en los de ratificación, más aún cuando ha sido presentado por unanimidad. Yo quiero, colegas asambleístas, si ustedes me permiten, más bien utilizar estos minutos para hacer algunas reflexiones, que algunas pueden ser de coyuntura política, pero que es importante traerla en este momento, más aún después de lo que hemos vivido en la primera reunión o en el tratamiento del primer punto de esta reunión. Estamos viendo con mucha frecuencia el hecho de que autoridades de distintas funciones del Estado se escudan por el incumplimiento de sus responsabilidades y por algunas incompetencias en las competencias de la Asamblea, para decir, es que no hay una ley, es que a la ley le falta esto, es que a la otra ley le falta lo de acá, dando todas esas responsabilidades a la Asamblea. Y así como en algún momento hemos sido fuertes para exigir una autoevaluación de esta función del Estado, ahora vamos a decir que es importante que la Asamblea recupere este concepto y este criterio de ser el primer poder del Estado, para hacer valer también sus funciones y el cumplimiento de sus responsabilidades. Hoy estamos aprobando una ley importante, pero hay que decirle a esas autoridades de las otras funciones del Estado y hay que decirle también a la ciudadanía ecuatoriana que la ley por sí misma no resuelve los problemas. Hay que decirle a esas autoridades y a la ciudadanía del Ecuador que la ley es una herramienta. Su efectividad va a depender de que quienes la tienen que aplicar lo hagan con eficiencia, lo hagan con efectividad y que sobre todo cumplan la ley. Muchas veces hemos dicho aquí en el Pleno que es necesario que en la función de control político la Asamblea también asuma el seguimiento de cuánto se cumple de las leyes. Porque en este mismo momento, si lo hiciéramos, muchas de las leyes que están aprobadas y que están en vigencia no se están cumpliendo a cabalidad. Y muchas de esas, y muchos pronunciamientos y muchos artículos en esas leyes, incluido el mismo Código Integral Penal, son letra muerta, porque las autoridades responsables de aplicarla no lo han hecho, o lo han hecho mal, o han ignorado estas leyes y su cumplimiento. Y eso hay que decirlo. Yo quiero tocar un punto interesante de los aspectos que se presentaron aquí sobre las áreas que tomó esta reforma del Código Integral Penal. Y una de esas, que aquí se plantea como buscar la transparencia, vamos a decir que es combatir la impunidad y la corrupción. Y hay que decir con claridad que en este veto y en esta acción de inconstitucionalidad hemos perdido, a mi entender, la mejor herramienta que planteaba el Código Integral Penal en esa área, el comiso sin sentencia. Y eso hay que decirlo con toda claridad, para que mañana no vengan autoridades del Ejecutivo, de control y de justicia a decir que es porque falta en la ley un artículo importante para que ellos cumplan su tarea. Y voy a decir algo más, aprovechando este momento y la coyuntura de un hecho que pasó el jueves de la semana anterior. Cuando se quiere combatir la impunidad y la corrupción, 4 pilares institucionales son fundamentales. Uno, sin duda, es la Asamblea. Uno, sin duda, es el Legislativo. Otro es el Ejecutivo. Otros son los órganos de control. Y otros son los órganos de justicia. Estos 4 pilares, como cuando se sostiene una construcción, tienen que actuar de manera armónica. Aquí no es que si el uno funciona y el otro le hace lo que le da la gana. Los 4 tienen que funcionar de manera armónica. Si no, no pasa nada.
esta especie de competencia en el que algunos funcionarios del Ejecutivo quieren ver si esta ley vino con el nombre de tal asambleísta o con el nombre del otro asambleísta, o si la asamblea llegó primero y nosotros quisimos llegar primero, no le beneficia a nadie, no le beneficia al pueblo ecuatoriano. Hay que tenerlo presente. Y yo voy a poner como ejemplo lo que está ocurriendo con los juicios políticos. Si hay una herramienta eficaz dentro de la competencia de la Asamblea para combatir la corrupción, es la fiscalización y de manera específica los juicios políticos. Porque los juicios políticos no es una acción que alguien se la sacó del estómago. Un juicio político requiere una investigación previa. Un juicio político requiere ser sostenido en pruebas. En pruebas, señores. El juicio político no es un juego. Aquí nadie juega con la dignidad de un funcionario. De tal manera que cuando el juicio político ha sido resuelto en este pleno, dejó de tener nombre y apellido del asambleísta y pasa a ser una decisión de este pleno, que debe ser respetada por el Ejecutivo, que debe ser respetada por la Contraloría y que debe ser respetada por la Fiscalía. Les voy a contar, amigos, qué es lo que está ocurriendo con algunos de estos juicios y el hecho de que las instancias no consideran, no toman en serio las decisiones de este pleno de la Asamblea. Les voy a empezar por el último, el de la ministra de Salud. Estoy refiriendo a dos que yo presenté. El juicio de la ministra de Salud ha sido tomado como un juego por el Ejecutivo, porque no consideró que los problemas administrativos que se presentaron aquí y la presunción de irregularidades no eran solamente de la ministra que él ya había cesado en funciones, sino también de su equipo, porque un ministro no trabaja solo. Y lo que hizo el presidente de la República, burlándose de las decisiones de un juicio político, fue nombrar como ministra a una integrante de ese mismo equipo fracasado en la administración de salud. Y eso es una real burla. Y este jueves pasado, lo que ha hecho el Ejecutivo es perseguir a un funcionario del ARSA, al director del laboratorio, el único funcionario que con valentía asumió las denuncias en el tema de los kits de VIH y en el tema de los medicamentos contaminados. A ese funcionario que dio la cara, que recibió amenazas de muerte, amenazas contra su vida y la vida de sus pequeños hijos y de su esposa, a ese funcionario que la Fiscalía lo ha calificado como testigo protegido y que tuvo inclusive la valentía de comparecer en el juicio político en las acciones de la Comisión de Fiscalización, el día jueves el gobierno le ha notificado el cese de sus funciones. Entonces tú te preguntas, ¿cómo vamos a combatir así la corrupción? Si lo que estamos haciendo es perseguir a los honestos, si lo que estamos haciendo es castigar a los funcionarios valientes, a los pocos que se atreven. Si le estamos diciendo que en vísperas de Navidad le vamos a dar el mejor premio, que es cesarlo de sus funciones. Por eso digo que esta Asamblea tiene que recuperar el hecho de hacer respetar de las otras instancias sus propias decisiones. No puede ser cesado un funcionario por una simple venganza. No puede ser perseguido por el Ejecutivo por las acciones cumplidas en fiscalización, en la acción de esta Asamblea. Asambleísta, tiene un minuto. Ese funcionario tiene que regresar a sus funciones. No podemos dejar solo a la gente que valientemente hace ese trabajo en la lucha contra la corrupción. De igual manera, la Contraloría ha recibido el expediente del juicio político del ex procurador Diego García y hasta ahora le informa a esta Asamblea qué ha pasado con esa investigación. Mucho menos de la ministra, que solamente va a cumplir 5 meses. Y del juicio político al ex procurador va a ser 1 año. Ni la Contraloría ni la Fiscalía dan señales de informarle a este, que es el primer poder del Estado, cuáles son los avances en la investigación cuando un expediente está determinando presunción de responsabilidades civiles y penales. Es hora entonces de que esta Asamblea
se haga respetar frente a los otros poderes del Estado. Muchísimas gracias, colegas asambleístas. Tiene la palabra la intervención de la asambleísta.